Bueno, vamos a ir también a conocer lo que ha ocurrido en torno a la posibilidad que había y que había recomendado también este panel de expertos en el transporte de subir el precio. Y eran 30 pesos nuevamente, los mismos que generaron toda la situación que todos conocemos, previo al estallido social. Bueno, vamos a conocer un poco cuáles son las definiciones también que ha tomado el gobierno luego de esta recomendación que hace este panel. Estefanía Bustamante nos va a contar cuál ha sido la reacción también de los ciudadanos, de quienes utilizan el transporte, pensando en una situación inflacionaria en nuestro país bien compleja que estamos enfrentando, Estefanía. ¿Estefanía? No sé si me escucha, parece que estamos con algún tipo de problemática. Hola, ¿cómo estás? Sí, ahí sí. Claro, ya es un anuncio bastante importante. Nosotros nos bajamos de la micro ya para poder conversar acá con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, respecto a esta importante noticia, el congelamiento de las tarifas del transporte público, no solamente en la región metropolitana. Así es, como parte de la medida de reactivación económica, este programa Chile Apoye, el gobierno hemos decidido congelar las tarifas del transporte público, tanto en la ciudad de Santiago como en las otras ciudades que tienen transporte regulado. Y esto es un beneficio que va directamente a un montón de familias, principalmente que están necesitados de este tipo de mejores oportunidades, de alivio económico. Estamos en ese sentido muy expectantes respecto de que este conjunto de baterías pueda generar esa reactivación que aspirábamos. Este beneficio, esta medida que van a aplicar como gobierno, ¿por cuánto tiempo es? ¿Es algo que pueda cambiar durante el año? Si nos puede contar también, ministro. No, esta es una medida que va a tomar todo el año. La verdad que estamos muy contentos, creemos que es una excelente noticia y que va a ser especialmente atractiva para las familias chilenas. Decir además que tiene una gracia esta medida que va directamente al bolsillo de la familia, que no necesita ningún tipo de trámite, ningún tipo de postulación, como son otras medidas. Por lo tanto, resulta fácil de implementar, que nos deja muy contentos respecto de que este año las familias de Chile que usan el transporte público tienen un alivio con el cual contar. Hay que recordar que también esto se suma a una recomendación que hizo el panel de expertos de transporte público que decía que había que subir el precio del transporte de la red metropolitana de movilidad en 30 pesos. ¿Cómo tomaban ustedes esta recomendación? ¿Es algo que puede considerarse más adelante teniendo en cuenta también el alza de los precios del combustible y también la inflación, también el alza del dólar y todos esos aspectos? Bueno, efectivamente esa es una recomendación que hace el panel de expertos, que es lo que le corresponde. Especialmente ocurre cuando los costos y la inflación y los costos de insumos empiezan a ser cada vez más altos. Y en ese sentido lo que hemos decidido como gobierno es congelar las tarifas de transporte público, salir en el apoyo de las familias chilenas en un momento que son particularmente inestables, en un contexto internacional complejo y delicado como es el de la guerra que estamos enfrentando, como el problema del combustible que está particularmente caro. Entonces creemos que esta es una muy buena medida que va a ser muy bien recibida por la familia chilena y durante todo este año entonces en los sistemas de transporte regulado la tarifa no va a crecer. Muchas gracias, ministro, por explicarnos esta muy buena noticia que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas al transporte público en la región metropolitana y también en las regiones. También entregó detalles al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que adelantó un poco también de lo que va a ser este mejoramiento en lo que es las tarifas del transporte público en el marco del plan de recuperación económica. Los invito a que pasemos a revisar. Parte del plan de recuperación inclusiva incluye mantener las tarifas de la locomoción colectiva no solamente en Santiago, sino que también en todo el país. De manera que para ese efecto se van a hacer los aportes que sean necesarios y las regulaciones necesarias para lograr ese objetivo y eso creo que es una parte importante del esfuerzo por mantener o evitar el deterioro del poder adquisitivo de las personas producto de la inflación y producto en particular en el tiempo más reciente de los eventos en Ucrania que han hecho subir, ¿cierto?, los precios de los combustibles.
Bueno, lo mencionábamos, Ahí lo decía Estefanía. entonces él, Sí, no, que este aumento de 30 pesos que hace el panel fue finalmente el que gatilló toda la situación vivida hace algunos años atrás, previo al estallido social. Recuerda tú la frase de no son 30 pesos, son 30 años, que finalmente se transformó en todo un emblema, ¿no? Pero hasta el momento entonces, para ser súper claros, se congela, no hay ningún tipo de aumento, no solo en el transporte metropolitano, sino también esto se amplía a otras regiones de nuestro país, porque finalmente generó duda este anuncio hecho por un panel que finalmente hace un cálculo en torno a lo que tiene que ver con el combustible, pero el gobierno decidió, y también lo teníamos ahí en la voz del ministro de Transporte como el ministro de Hacienda, dejar sin efecto y mantener las tarifas que tenemos ahora. Sí, es importante recalcar la información que ahí tú estás entregando. Efectivamente se congelan las tarifas del transporte público, no solamente acá en la región metropolitana, que era precisamente esta recomendación que hacía el panel de expertos de transporte público, que está conformado por economistas, precisamente el presidente Juan Pablo Montero, quien ayer decía que estos 30 pesos era una cifra que no les gustaba comunicar tampoco, porque obviamente evocaba lo que eran las protestas, las evasiones masivas que se dieron durante el estallido social, pero ya efectivamente va a ser este congelamiento de tarifas al transporte, por lo menos durante este año, pero ya ahí escuchábamos a los ministros que es algo que podría cambiar eventualmente, pero por lo menos ahora, durante este año, se va a mantener. También hay otro punto importante que es lo que pasaba en las regiones, porque no solamente hay que hablar con lo que está pasando acá en la región metropolitana y el alza de el transporte, los pasajes, sino que también lo que ocurre en las regiones donde sabemos que la realidad es completamente distinta. Hablamos precisamente con Luis Núñez, que es vocero de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público. Pasemos a revisar qué es lo que nos dijo. En la mayoría de las regiones, el conductor es el que absorbe el costo del combustible. Por darte un ejemplo, en Antofagasta, en el año 2019, una máquina gastaba 10.000 pesos por vuelta, un promedio de 4 vueltas eran 40.000 pesos. Hoy día, ese mismo conductor en la misma máquina está gastando alrededor de 80.000 pesos en 4 vueltas. Y lo que hemos estado solicitándole al ministro de Hacienda y al ministro de Transporte es que se otorgue un subsidio directo a los conductores. Ahí escuchábamos entonces, Vivi, este emplazamiento que hacen ahí desde la Coordinadora de Conductores de Transporte Público de Chile, ¿no? Que haya un subsidio para los conductores y que no solamente se considere este congelamiento de las tarifas en los pasajes, también en la región metropolitana, también en las regiones donde la situación es mucho más crítica. Queda pendiente eso también, preguntarle a las autoridades con respecto a este subsidio para los conductores, pero ya lo concreto es lo que ya comentábamos recién, este congelamiento de las tarifas en el transporte público rural, también acá en la región metropolitana, en el resto de las regiones, y que se va a aplicar por lo menos durante todo este año 2020 para no tocar más el bolsillo de las personas, que ante toda esta alza de precios es una buena noticia. Sí, hay un tremendo tema en el transporte regional, donde no hay muchas alternativas y la verdad es que se ha ido encareciendo muchísimo, así que vamos a ver también esta idea del subsidio. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Estefanía.